Bienvenidos a la unidad número 4 de la asignatura Programación 2. En este video vamos a abordar el segundo eje temático previsto para esta unidad, donde vamos a construir una web API con C#. Antes de comenzar a construir nuestra web API con C#, vamos a revisar 4 conceptos claves que es necesario tener presente previo a escribir nuestro código. El primer concepto es el concepto de recurso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recurso? A todo concepto importante de nuestro negocio que uno expone a través de la API. Por ejemplo, una factura, un curso, las compras, el listado de compras, los usuarios de un determinado sitio. Ahora, para poder acceder a ese recurso, vamos a utilizar un URI. ¿Qué es un URI? Es una identificación única de recurso. Es decir, nosotros vamos a ir al servidor a buscar un recurso. Para poder acceder a ese recurso, vamos a ir a través de un identificador único que, traducido en una URL completa, vamos a hablar de un endpoint. Entonces, una URL es un tipo específico de URI que contiene la ubicación completa del recurso al que queremos acceder y a la cual generalmente se la llama endpoint. Cuando uno solicita un recurso, el servidor nos contesta con un código de estado. Estos códigos de estado pueden ser códigos 200, códigos 300, códigos 400 o códigos 500. Si recordamos en la unidad anterior, vimos detalladamente, cuando estudiamos el protocolo HTTP, qué información entregaban estos códigos. El otro concepto que necesitamos tener presente es el verbo HTTP con el cual hacemos la solicitud del recurso. Cada verbo tiene una semántica diferente y nos va a servir para indicarle al servidor qué queremos hacer con ese pedido. El método GET permite obtener información del servidor. El método POST permite enviar nueva información al servidor. El método PUT permite actualizar un recurso dentro del servidor y el delete obviamente permite borrar un recurso del lado del servidor. Estos 4 métodos se corresponden con las operaciones CRUD que vimos en la unidad 2 para gestionar una relación maestro-detalle. Son similares, no son el mismo concepto, pero sí son equivalentes en términos de operaciones. Y el último concepto que necesitamos tener presente es que cuando hacemos esa petición de ese recurso, más allá de obtener un código de estado, más allá de ir a través de un método específico, la respuesta puede venir en algún formato determinado. El formato más utilizado en la actualidad es el formato JSON, que significa notación de objetos JavaScript. Es una notación sencilla a través de la cual se representan objetos en JavaScript. También podemos utilizar XML, que es un lenguaje de marcado similar al HTML, o bien un texto plano. Eso va a depender de los requerimientos del cliente y de las tecnologías actuales. Ahora sí, vamos a crear nuestra primer web API con C#. Bien, para crear nuestra web API vamos a abrir Visual Studio y vamos a seleccionar la opción Crear un proyecto. En la pantalla de las plantillas de proyecto vamos a seleccionar C# como lenguaje,
plataforma Windows, y acá vamos a elegir, en vez de escritorio como veníamos trabajando, elegimos web. Básicamente acá se plantean dos opciones. Una opción es trabajar con .NET Framework, como veníamos trabajando, y la opción B, que está referenciada en el material teórico, es migrar al nuevo runtime de Microsoft, que es el .NET Core. Por ende, vamos a elegir una ASP .NET Core vacío. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, primer web API. Acá podemos distinguir entre el nombre de la solución y el nombre del proyecto, o dejarlos coincidentes. Y en esta pantalla decidir la plataforma con la que vamos a trabajar. Actualmente me sugiere .NET 5 o bien .NET Core 3.1. Vamos a dejar el .NET Core. Esto va a inicializar el proyecto. ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? Solamente dos clases. Una clase Program y una clase Startup. ¿Sí? En la clase Program es la clase que, al igual que los proyectos que veníamos trabajando, hace las veces de punto de entrada o punto de partida de nuestra aplicación. En nuestro caso va a ser nuestra web API, se va a ejecutar a partir de este programa. Pero el programa utiliza un objeto. En realidad utiliza la clase Startup para definir todas las configuraciones del entorno de ejecución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir este Startup y revisar qué viene por defecto en un proyecto vacío, en un proyecto web vacío como el que les estoy mostrando. Dentro de esta clase Startup vamos a tener las configuraciones necesarias para que nuestra web API responda de manera correcta ante cada uno de los pedidos HTTP que vamos a solicitar desde un cliente. ¿Sí? Cuando hablo de cliente, puedo hablar de un navegador, puedo hablar de un Postman o puedo hablar de un WinForm a través de un objeto HTTP client que lo vamos a ver en la unidad siguiente. Bien, una de las configuraciones es indicar cuáles son los endpoints. Si recordamos, los endpoints eran las rutas completas que identificaban a un recurso determinado. Esas rutas completas van a estar referenciando a algún recurso que está disponible del lado del servidor. La pregunta es, si nosotros queremos acceder a un recurso específico y solicitar una acción determinada, vamos a necesitar escribir un método en alguna clase. La clase donde vamos a escribir la respuesta a esos pedidos HTTP son los controllers. De momento, lo único que está diciendo esta aplicación web es que si accedemos al servidor barra, obtendremos esta cadena de saludo Hello World. Y de hecho, si corremos la aplicación, veremos que nos devuelve una cadena. Escribir localhost 2.4439 es lo mismo que escribir barra, porque ese es el home o el directorio principal dentro de ese servidor. Entonces, nuestra web API nos va a estar escuchando en ese puerto y como está publicada localmente,
la dirección del servidor es localhost. Entonces, vamos a poner en endpoints nuestros controllers. ¿Sí? Ahora, para que esto funcione, esos controllers tienen que estar agregados como servicios. Entonces, a la colección de servicios le vamos a decir add controller. Por cierto, hasta ahora no tenemos ningún controller. Entonces, una vez que configuramos en el startup que nuestros endpoints se van a mapear a los controladores y que dichos controladores van a ejecutar como servicios, el paso siguiente es crear un primer controlador. Entonces, vamos a crear una carpeta. Primero vamos a agregar un directorio al que le vamos a llamar por convención controllers. Y dentro de ese controllers vamos a agregar un controlador. Dentro de las categorías tengo un controlador MVC o tengo un controlador de tipo API. Vamos a elegir un controlador en blanco. Y le vamos a dar un nombre. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el nombre de este controlador va a hacer referencia al recurso que nosotros vamos a querer acceder desde los clientes. Entonces, cada controller va a manejar una entidad del dominio que es representativa para el negocio. En este caso, como es la primer web API, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y simplemente le vamos a llamar test controller. Pero tranquilamente se podría llamar usuario controller, se podría llamar cliente controller, factura controller, ¿sí? Para hacer referencia a un recurso específico de la organización. Esta clase que se nos va a generar es una clase C# que tiene algunas particularidades. La primera particularidad es que para que esta clase se comporte como un controlador, dicha clase tiene que tener como atributo de clase un decorador, los atributos que indiquemos entre corchetes por encima de la clase y por encima de los métodos, reciben el nombre de decoradores. Vamos a indicar que es un API controller. Y lo otro necesario es indicar que nuestra clase testController va a heredar de controller o de controller base. Por cualquiera de las dos va a funcionar correctamente. Entonces, dentro del cuerpo de la clase vamos a crear los métodos que van a responder a las solicitudes HTTP que nos van a hacer a esta API. Lo primero que vamos a hacer es comentar este decorador root, que lo vamos a ver en un momento, y simplemente vamos a decir que un controlador es una clase C# que hereda de controller base y que tiene un decorador indicando que va a ser un API controller. Ahora, vamos a programar el primer mecanismo con el cual uno llega a una web API, que es a través del método get, a solicitar un recurso. Como cualquier clase C#, nuestro test controller puede tener atributos. Entonces, vamos a crear como atributo privado un arreglo de nombres
con los nombres de los profes de la asignatura. Entonces tendremos Oscar, Joaquín y quien les habla. ¿Sí? ¿Y qué va a tener? Fundamentalmente, ¿qué va a tener la clase Test Controller? Los métodos que van a responder a los pedidos de recursos, a los pedidos HTTP que nos hagan los clientes de nuestra web API. Entonces, el primer mecanismo con el cual uno accede a una web API, y el mecanismo por default que tiene, es ir a través de un método GET a solicitar un recurso. Entonces, vamos a suponer que vamos a devolver simplemente una cadena de la misma forma que en el endpoint por default que teníamos en el startup, que me devolvía hola mundo. En este caso vamos a devolver el nombre de uno de los docentes a partir de mandar un valor numérico. Entonces, la idea es, voy a la API y le digo, dame el 1, dame el 2 o dame el 3. Y lo que obtendría sería el nombre del docente. Entonces, este método necesitaría recibir un índice. ¿Sí? Y devolvería el nombre del docente de acuerdo al índice recibido. Obviamente que podemos hacer un pequeño control, podríamos hacer un pequeño control que diga que si el índice recibido es mayor o igual a 1 y el índice es menor o igual a 3, entonces efectivamente podemos devolver el nombre del docente de esa posición. Recuerden que en los arreglos en C# son 0 index. Entonces, si me dicen dame el docente 1, vamos a tener que acceder a la posición índice menos 1, porque el docente 1 va a estar en la posición 0, el docente 2 en la posición 1 y el docente 3 en la posición 2. Entonces, si me dan un número en ese rango, entre 1 y 3, puedo directamente obtener el nombre y devolverlo. En el caso de que me pasen un índice diferente, podemos simplemente devolver un mensaje que diga docente inexistente. ¿Sí? Ahora, necesitamos de alguna manera indicar que este método se va a corresponder a un método GET o a un pedido que se haga por GET en el cual nos manden un valor entero como parámetro. Para hacer eso hay varias formas, pero así como decoramos la clase, vamos a decorar este método diciendo que este método se va a corresponder con un pedido GET y vamos a decirle también que va a tener una política de ruteo, o sea, va a estar en algún, se va a corresponder con alguna ruta específica. A este método lo vamos a decorar con dos atributos. Primero, vamos a indicar que este método se va a corresponder con un pedido hecho a través de GET. Entonces, decoramos con HTTP GET.
y vamos a indicar la ruta con el cual vamos a llegar a solicitar este método. Entonces vamos a decir saludar barra y entre paréntesis vamos a tener que pasar un valor de un parámetro llamado índice. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro endpoint hasta ahí? Quedaría que donde esté el servidor, dos puntos, el puerto barra saludar barra y el número del índice. Ese sería nuestro endpoint que se va a corresponder con este método de este controller. Vemos que por defecto nos saluda según el único endpoint por default que está registrado, pero ahora tenemos otro endpoint que es barra saludar barra y el número, por ejemplo, barra saludar 2. Entonces accedemos a Joaquín. Si ponemos barra 1, accedemos a Oscar. Ahora, esto era propio del el ruteo, era propio de, de la programación contra el framework.net. Para Netcore esto ya no es necesario y lo que sí se suele usar es esto, agregarlo como parámetro del decorador, directamente del método. Entonces, vamos a ver si modificando, eliminando en la política de ruteo y ese path llevándoselo al método, podemos causar el mismo efecto. Si por ejemplo vamos a saludar y no pasamos nada, no lo va a encontrar porque ese recurso no existe. Error 404. Ese recurso no está disponible. Ahora, si le decimos quiero el 3, debería obtener como respuesta mi nombre. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Ahora sí, vamos a deshabilitar el HTTP-GET y directamente vamos a utilizar la política de ruteo que nos sugiere, que es barra API barra controller entre corchetes. Controller entre corchetes quiere decir que la ruta con la que vamos a acceder a los recursos expuestos en este controller va a ser localhost, el número del puerto, barra API, barra y el nombre del controller. Pero ojo acá que va a ser solamente la primera parte del nombre, ¿sí? Si se fijan, nosotros llamamos, cuando creamos al controller, le llamamos test controller, ¿sí? El controller es el sufijo que va a utilizar el .NET para identificar a este tipo de componentes. Nosotros, para poder acceder a este recurso, solamente vamos a usar el sufijo que esté previo a controller. Entonces la ruta ahora quedará algo así como localhost, el número del puerto, barra API, barra test. Y vamos a probar si funciona o no funciona. Vamos, barra API, barra test. Acá mayúscula y minúscula es indistinto. Si generamos un pedido HTTP a barra test, lo que vamos a obtener es docente inexistente. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad está esperando que le pasemos un parámetro. Como no se lo dimos, está llegando al método del controller y está inicializando por default la variable en 0. Entonces, está filtrando
correctamente porque es un valor fuera del rango 1 a 3 y me devuelve docente inexistente. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarle el ID del docente que queremos? Profe, tendrá que pasarle /1, por ejemplo. 401. No, no va, no lo encuentra. Pero recién lo encontrábamos, ahora no. Bueno, ¿qué sucede? Que al no tener este decorador indicando el patrón de la ruta con la que quiero acceder, está esperando que luego de test le enviemos un parámetro llamado índice con el valor que nosotros necesitamos. Si hacemos así, ahora sí nos saluda Joaquín. ¿Sí? Entonces, conclusión. Para que nuestra API sea más legible, y esto es una cuestión personal, sugerencia, para que la API sea más legible, siempre vamos a decorar los métodos con los verbos y en lo posible vamos a identificar específicamente cada acción que necesitemos con un patrón de ruta. En este caso, nosotros podríamos decir simplemente índice. Y ahí estaríamos diciendo que como parte de la URL tendríamos que mandar un parámetro llamado índice. Entonces, si volvemos a ejecutar, y ahora ingresamos /test, de nuevo no lo encuentra. Ahora, si decimos /test1, debería saludarnos Oscar. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender cómo uno publica los endpoints como controladores, como métodos de un controlador, a través de estos atributos que califican tanto a los métodos como a la clase. Supongamos ahora que queremos ir también por método get y obtener el nombre de todos los docentes en un solo pedido. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer otro método que me devuelva también una cadena que se llame getAll. ¿Sí? Acá el nombre, por convención, cada vez que vamos a través de un get, vamos a obtener un recurso, que puede ser todos los recursos o un recurso en particular. Por convención se lo denomina get, pero uno puede ponerle el nombre que más le guste. Supongamos que tengamos ahora otro llamado getAll que devuelva los 3 nombres juntos de los docentes de la asignatura. ¿Sí? Entonces, a este también lo vamos a decorar y le vamos a decir va por método get, pero en este caso no va a necesitar ningún parámetro específico. Quiero solamente que al ir por método get, si no indico ningún parámetro, necesito que me devuelva todos los nombres de los docentes. Bueno, vamos a parar y reiniciar la ejecución. Vamos entonces a API test. Como estamos escribiendo la URL, vamos por método get y no vamos a pasar ningún parámetro. Entonces, la API entiende que
si no le paso ningún parámetro y voy por método get, estoy queriendo acceder al otro endpoint. Estoy queriendo acceder a este endpoint que me obtiene todos los nombres de los docentes de la cátedra. Espero que este ejemplo sencillo les permita visualizar cuáles son estos 3 o 4 conceptos que hablábamos en la parte inicial del video que están relacionados al concepto de Web API. En el video siguiente vamos a agregar un concepto más, que es el concepto de modelo. Y vamos a crear un objeto para poder obtener una lista de objetos a través de get, y con el método post vamos a enviar un objeto para agregarlo a una colección.